Muy bien, vamos a comenzar este espacio. No sé si se escucha bien, ¿no? Sí. Este es un espacio con el cual iniciamos la conmemoración de los 506 años de la Reforma Protestante, ¿ya? Quizás lo primero que hay que decir es que un tema es Lutero y el otro tema es la Reforma Protestante. Son dos temas distintos, encadenados absolutamente. Sin embargo, es importante poder destacar, ¿no es cierto?, que estamos celebrando este punto, conmemorando este hecho de la puesta de las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, voy a ser bien específico, de la iglesia del castillo de Wittenberg, no de la iglesia de Wittenberg, ¿ya? Y que marcó el inicio de la Reforma. Como Iglesia Evangélica Luterana Osorno, quiero darle la bienvenida como pastor a cada uno de ustedes y quiero también darle la bienvenida a nuestros tres expositores, ¿ya? Quiero primero darle la bienvenida a la dueña de casa, siempre la dueña de casa al final, ¿no es cierto?, pero Fernanda Zúñiga Caim, ella es licenciada en Historia. Ella no solamente va a actuar o va a tener unas palabras hoy día, sino que también va a participar mañana de una charla que se dice, no sé, que el título es Las 95 tesis y cambiando el curso de la historia. El padre Peter Klieger, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica hermana aquí en la plaza. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros y ver justamente desde la postura de la Iglesia Católica ya estos 506 años de la Reforma. Y al presbítero, se me fue su nombre, José Hernández, de la Iglesia Asamblea de Dios, a quien saludamos y damos la bienvenida también, profesor de Historia, colegas, así que sí, ahí podemos hoy día hablar de historia abiertamente. Y vamos a dejar un espacio para que cada uno de ellos pueda hablar, pueda exponer. Y después va a ser podríamos decir, un espacio de preguntas. Y también preguntas entre ellos pueden hacerse o comentarios entre lo que ustedes han comentado. Así que le damos un aplauso, ¿no es cierto?, a ellos, ¿no?, porque se han dado este tiempo para estar con nosotros. Quiero dejar al presbítero, ¿no es cierto?, en primer lugar para que pueda comenzar esta charla. No sé si me escuchan de esta manera sin micrófono. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Es por el... Ok. Muy bien. Bueno, una vez más doy las gracias por la invitación que se me ha hecho de participar en esta tarde junto a ustedes. Como me presentaron, soy presbítero de la Iglesia Asamblea de Dios, cristiano por su gracia ya desde los 14 años a la fecha, y profesor de historia igual. Comparto clase aquí en un establecimiento educacional en Osorno, y se me ha invitado a hablar acerca de Martín Lutero. Martín Lutero, este gran hombre de Dios, y yo quiero hablar hoy día acerca de ¿qué haría Martín Lutero si estuviera con nosotros en este tiempo? ¿Cuál sería su postura frente a situaciones que estamos viviendo, formas de pensar? ¿Qué pensaría sobre la Iglesia, cómo está funcionando hoy en día? Es un desafío interesante tratar de meternos en la mente de Lutero y proyectarlo a nuestro siglo. Bueno, buscando ahí información, encontré mucho acerca de Lutero. Es un hombre muy interesante, ya nos tiene mucho que decir a nosotros que somos herederos de la Reforma Protestante, ¿cierto?
Bueno, en primer lugar les tengo que decir que Lutero él nunca estuvo consciente plenamente del alcance que iba a tener su pensamiento. Cuando él decide protestar contra la venta de indulgencia, clavando sus 95 tesis, nunca pensó en generar un cisma dentro de la iglesia. Él quería hacer reformas, que la iglesia volviera a sus orígenes evangélicos, pero él nunca pensó en separarse de la iglesia católica. Pero el curso de las cosas hizo que, ¿cierto?, cada vez se fuera separando más de la iglesia católica y finalmente, ¿cierto?, fue excomulgado y él decide seguir su propio camino, obedeciendo a Dios, ¿cierto? Bueno, Lutero, por ejemplo, ¿qué podría decirnos hoy día a nosotros? Yo que soy profesor, quiero comenzar hablando acerca de la educación. Lutero tuvo un especial interés por la educación, entre muchas cosas. En sus diálogos con George Spalatin en el año 1524, hablaron acerca de un sistema escolar, implantar un sistema escolar. Y él era partidario de que las autoridades civiles tenían el deber de proveer escuelas y que los padres tenían el deber de enviar a sus hijos a esas escuelas. También era partidario de establecer escuelas primarias para la educación femenina. Mire qué interesante. En un periodo donde la educación solamente era para los varones, por muchos años la educación solamente fue para hombres y no para las mujeres. Sabemos que posterior a la Ilustración, siglo XVIII en adelante, se comienza a hablar de la educación pública, se comienza a hablar de la educación como un derecho público y que el Estado tenía el deber de poder proveer, ¿cierto?, esas escuelas. Pero ya Martín Lutero, siglo XVI, estaba hablando de la necesidad de establecer escuelas para los hijos e hijas, ¿cierto?, de su pueblo. Si estuviera Lutero con nosotros hoy día, yo creo que estaría más que contento, ¿no?, al ver cómo la educación ha ido prosperando, cómo hoy en día hay un sinnúmero de escuelas a lo largo del país y esas escuelas pueden impartir educación no solamente a niños, sino también a niñas. Hoy en día las mujeres tienen una participación importante en la educación chilena y eso también involucra la educación superior. Ya es un hecho de que las mujeres hoy día pueden llegar a la universidad, pueden estudiar, pueden hacer docencia. De hecho, muchos de los docentes son mujeres. Hay más mujeres que hombres haciendo docencia hoy en día, a los diferentes niveles. Entonces yo creo que Lutero estaría más que contento con lo que vería hoy, ¿cierto?, en nuestro siglo respecto a la educación. Otro tema también interesante es, ¿cierto?, Lutero con el poder temporal. ¿Qué pensaría Lutero respecto a que si la Iglesia tiene que tener participación en la política? Respecto a este punto, se dice que Lutero no era muy partidario. Él establecía una clara diferencia entre Iglesia y Estado, entre poder temporal y espiritual. En una ocasión él dijo lo siguiente: al alma no debe ni puede mandarla a nadie, del mismo modo que la autoridad religiosa no debe inmiscuirse en las leyes civiles, las del cuerpo y los bienes. Él tenía muy claro esa premisa que estableció el Señor en una ocasión cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no era muy partidario de que la Iglesia se inmiscuyese con la política. Por lo mismo, esa fue una de las críticas que yo creo que le hizo en ese tiempo a la Iglesia Católica, que estaba más preocupado, ¿cierto?, de los asuntos temporales que de los espirituales. Y él va a estar en contra de eso. ¿Qué otra cosa podríamos decir respecto a Lutero en nuestro tiempo? Por ejemplo, aquí voy a hablar de otro tema interesante. ¿Qué pensaría Lutero respecto a cómo está funcionando hoy día la iglesia protestante en el mundo, en Chile? Y aquí estoy buscando información.
tenemos que reconocer, amigos, hermanos que están aquí presentes, que hoy en día se han levantado diferentes movimientos al interior de la iglesia protestante, evangélica. Y algunos movimientos no necesariamente se ajustan a la palabra de Dios. Yo creo que Lutero protestaría de inmediato. Él era un hombre muy apasionado, y si tenía algo bien claro, era que su fe estaba fundada en la palabra, solo palabra, ¿no? Una de las 5 solas de la Reforma, solo palabra, solo fe. Y yo creo que él criticaría algunos movimientos que hoy día se están levantando al interior de la iglesia y los denunciaría, Por ejemplo, aquí tengo la teología de la prosperidad. No sé si ustedes han escuchado hablar de la teología de la prosperidad, que está muy en boga hoy en día. Esta teología dice, ¿cierto?, es una creencia religiosa controvertida que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentará la riqueza material de la persona que los realiza. La teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. Esta doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. O sea, habla mucho de dinero esta teología, de posesiones materiales, que si tú tienes dinero, si te está yendo bien, es porque cuentas con la bendición de Dios. Si no lo tienes, tienes que preguntarte que tal vez hay pecado en tu vida, por eso es que Dios no te bendice, entre otras cosas. Recalcan mucho el tema de las posesiones materiales, las iglesias que postulan, que defienden esta teología. Y está muy difundida, sobre todo en Estados Unidos, la teología de la prosperidad. Yo creo que Lutero criticaría eso, lo criticaría abiertamente, porque en su tiempo una de las cosas que se criticaron fueron el tema de las posesiones materiales que tenía, ¿cierto?, la Iglesia Católica, y cómo también en su momento la Iglesia Católica, para obtener dinero, pudo, ¿cierto?, comenzar a vender indulgencias para poder tener dinero para construir la Basílica de San Pedro, ¿cierto? De alguna manera se negociaba con la fe de las personas. Hoy en día Lutero, yo creo que también criticaría eso, ¿ya? Estos movimientos que hoy día se están levantando, que utilizan la palabra de Dios para hacernos creer que si somos prósperos es porque estamos bajo la bendición de Dios. Otra cosa que Lutero estaría criticando hoy en día es el posmodernismo. No sé si han escuchado hablar de este concepto. Vivimos una época posmodernista. Bueno, ¿de qué se trata esto? El posmodernismo describe algunas tendencias populares que se manifiestan en la arquitectura, en el arte, la literatura, la cultura y la religión. Pero en general el posmodernismo actual está marcado por una tendencia que rechaza la posibilidad de cualquier conocimiento seguro o ya establecido de la verdad. El posmodernismo sugiere que si la verdad objetiva existe, no puede ser conocida objetivamente ni con algún grado de certeza. ¿Ya? O sea, hablamos aquí de que todo es relativo. Hoy día se habla mucho de eso, la verdad es relativa. Todos tenemos derecho a nuestra propia verdad. No existe una verdad absoluta, dice el pensamiento postmodernista. Y eso se ha metido también en las iglesias hoy en día. Hoy en día hay movimientos al interior de la iglesia que dicen que la verdad bíblica no es absoluta. Y que si afirmamos de que es absoluta, nos tildan de arrogante. El postmodernismo rechaza cualquier expresión de certeza. En la perspectiva postmoderna, la certeza es considerada arrogante, elitista, intolerante y opresiva, y por lo tanto siempre equivocada. Lutero criticaría esto, por supuesto, porque él, en su momento, él dijo, ¿cierto?, que había una verdad absoluta, y esa verdad se cimenta en la palabra del Señor. Cuando se le llamó ahí en la dieta de Worms, ¿cierto?, y se le invitó a retractarse de sus escritos, él dijo: si ustedes me logran comprobar con la palabra de Dios de que estoy equivocado, lo voy a hacer. Pero yo no puedo violar mi conciencia, dijo Lutero. No puedo ir contra mi conciencia. Por lo tanto, hoy en día él no estaría de acuerdo con este pensamiento, que se ha metido también en la iglesia. Comenzamos a cuestionar dogmas,
comenzamos a relativizar la verdad de Dios. Y aquí tengo un ejemplo, las iglesias emergentes. Hoy día hay un grupo de iglesias que en su afán por acomodarse a la cultura actual está cuestionando la verdad de Dios. Las iglesias emergentes. Por tema de tiempo no voy a hablar mucho acerca de eso, pero un ejemplo de una iglesia postmoderna son las iglesias emergentes. Bueno, aquí tengo algunas posturas, ¿cierto?, respecto a lo que haría Lutero hoy en día. ¿Qué diría Lutero respecto a lo que estamos viviendo en este tiempo? No sé si es suficiente. Doy el paso para el siguiente expositor y si quieren hacer preguntas después lo pueden hacer. Gracias. Primeramente quiero dar las gracias por la oportunidad de estar aquí. Vine la primera vez en el año 66, cuando entré en el coro de la iglesia luterana acá, porque cuando llegué a Chile, Monseñor Valdé me dijo, preocúpate de los luteranos. Así fue. Así que entré en el coro, por unos meses también lo dirigí, pocos lo saben eso ya, eso harto tiempo atrás, porque no había un director, después la señorita Tetzner se fue después, entonces no había nadie. Y con el pastor Roth hice harto trabajo en común desde la lengua alemana. Hicimos también liturgias en común, aquí en la iglesia luterana, la predicación tuve siempre yo, y cuando nos juntamos en la iglesia católica, el pastor Roth hizo la predicación. Entonces así empezó un trabajo ecuménico bastante fértil, que después paso a paso por ciertas razones se murió, y quizás nuevamente se puede hacer crecer. Ese sería un deseo de verdad, porque la figura de Martín Lutero ha tenido una historia muy quebrada y reencontrada en la Iglesia Católica, claro, porque se interpreta de diferente manera en los diferentes siglos. La historia descubre, la historia enseña, y una persona se conoce también desde sus fuentes y dentro de su pensar en su momento. Y ahí está el gran cambio después que sufrió o que gozó la relación de la figura de Martín Lutero junto con la iglesia luterana, ante todo en Alemania y desde Alemania, y con la iglesia católica. Descubrir al verdadero Lutero es bien complejo, porque hay que estudiar las circunstancias históricas de su tiempo y el desarrollo de su propia persona. Lutero es un hombre polifacético. Él posee una personalidad bastante compleja y el desarrollo de su persona está en continua relación con acontecimientos sociales de su época. Como pastor, como teólogo, no es un hombre sistemático, como por ejemplo era Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Edad Media en la Iglesia Católica. Lutero no es sistemático. Una exposición teológica en conjunto no la presentó nunca. Todo su pensar se encuentra en escritos ocasionales, en lecciones sobre temas, en conversaciones, en predicaciones y sermones. Así, más o menos, ese es el enfoque, fuera de algunos escritos sociales después. Importante ver el camino del fraile agostino hacia el reformador y fundador de una iglesia. Se ve en su persona un carácter bastante vivencial, de donde parten proyectos diferentes.
y también proyectos nuevos. En todo caso, hay que partir del hecho que Lutero era un hombre profundamente religioso. Esto es un hecho que hay que destacar mucho frente a todas las opiniones que hay frente a este hombre. Un hombre profundamente religioso. No era un hombre político. De repente se metió en cosas sociales políticas también, pero por vivencias. Pero eso no es su tema. Es como un profeta. Él no es un místico, pero es un profeta, un anunciador, un predicador y un mensajero del Evangelio. Y su Evangelio, su mensaje es Jesucristo. Jesucristo, el crucificado, Jesucristo, Hijo del Padre, Jesucristo, el que vino a dar el mensaje de la salvación. En él, en su teología, se observa un rechazo fuerte a la racionalidad. De ahí su opción o mejor, su oposición contra la filosofía de Aristóteles, que era bien aterrizada esta filosofía en la teología católica, ante todo en Tomás de Aquino, y en algunas últimas predicaciones en Wittenberg, antes de su muerte, dijo: el demonio encenderá en ustedes la luz de la razón y les quitará la fe. Esto es Lutero. Entonces, Lutero sabe que era muy escuchado y él sabía ante todo en su religiosidad que la oración es un poder enorme, un poder que derriba muros. Esto es algo que se destaca en este hombre y es uno de los puntos que son atrayentes ante todo en el mundo de hoy, también dentro de la Iglesia Católica. En los últimos decenios nuevamente despertó el interés por Lutero en los círculos católicos en el mundo, y eso tiene fuertes razones, porque se empieza a investigar sus escritos, se empieza a investigar más al fondo la historia, que es bien importante que se mira no solamente desde el punto de vista de entonces, sino también de hoy. Y ahí está el trabajo ecuménico en conjunto para descubrir quién es este hombre y quién quiso de verdad y qué salió de su reforma hasta hoy. El Concilio Vaticano II ha puesto ahí frente a la persona de Lutero y a la Iglesia luterana y evangélica también un hito bien importante. Pero esto son ya casi 500 años de oposición y de rechazo. En el tiempo, muy luego después de Lutero, apareció un teólogo que se llama Johannes Cochleus. Con la opinión de él, la Iglesia Católica vivió como 400 años. Por supuesto, un opositor teólogo fuerte contra la persona de Lutero, pero él escoge y elige para polemizar. Pero esto quedó por los centenares de años. La habladuría popular en contra del reformador decía que Lutero era hijo del demonio. Y asevera Cochleus que los frailes agustinos ya veían en él cosas extrañas, cosas del demonio. Esto lo que se dijo. Y a eso se refirió ante todo Cochleus en sus escritos. Cochleus retrata a Lutero como una persona abominante, una persona dominada por el orgullo y la soberbia, la ambición, una persona iracunda
y blasfema y insolente. El desprecio a la autoridad del Papa y de las otras autoridades, esto es Lutero. Esto es Cojleus. Y esta imagen quedó en la iglesia por muchos años, ya casi 400 años. La figura de Lutero volvió a tener importancia en el tiempo de Guillermo II, es decir, el inicio del siglo XX, término del siglo XIX, porque se tomó a Lutero como persona de pangermanismo, como un héroe de los germanos. No sé si está muy conocido, pero esto fue, y entonces el Kaiser Wilhelm, él usó a Lutero como persona importante para el pueblo germano, y ahí aparecen escritos, ante todo, de un escritor que se llama Enrique Susón de Nifle, que es católica, que quería sacar del pedestal a Lutero, todavía en la línea de Cojleus, pero él despierta el interés más objetivo en su teología. Ya fue el primer paso más positivo desde la Iglesia Católica frente a Martín Lutero. Pero de Nifle sigue todavía en la visión Lutero como el gran apóstata. Lo que cambió totalmente después de la Primera Guerra, cuando el reino germano cayó. Con esto también cayó esta visión negativa de Lutero. Es muy interesante cómo la historia hace descubrir visiones y personajes. Y hay un jesuita más conocido en este entonces que se llama Hartmann Grisar, que quiso presentar a Lutero ante todo desde su psicología, no tanto de su teología, más bien de la psicología de este hombre. Y encuentra aspectos muy positivos y dice que, por supuesto, no era un hombre inmoral. Reconoce que Lutero no inventó nuevas doctrinas con el fin de justificar su vida. Esto ya una apertura frente a Lutero dentro de la Iglesia Católica. Quiso acabar ante todo con muchas leyendas alrededor de este hombre, pero ahí quedó. No profundizó más en su teología. Lo que sí hizo después un historiador que en los años 1930 más o menos, que se llama Joseph Lorz, profesor en Münster, que dio una visión de Lutero totalmente diferente, pero diametralmente diferente. Dice: la situación de la Iglesia en víspera de la Reforma se concreta en múltiples aspectos, en múltiples abusos, en una falta de claridad teológica y en una carencia de vigor religioso. Junto a esto existía una necesidad real de reforma en la Iglesia tardo-medieval. Ante tantas ocasiones desperdiciadas para iniciar la reforma, llegó a ser históricamente inevitable que la reforma se presentara de forma revolucionaria, dice Lorz. Existe pues una culpa considerable también por parte católica en la escisión de la Iglesia originada por la Reforma. Entonces, Lorz descubrió y desarrolló, ahora no se extrañen, la tesis del Lutero católico. Afirma, Lutero derribó en sí mismo un catolicismo que no era católico. Descubrió en un modo herético lo que constituye el patrimonio central del catolicismo. Su demanda no encontró eco
en las autoridades eclesiales. Y Lortz reconoce que Lutero era un teólogo de gran envergadura. La interpretación teológica que Lutero da a la justificación es calificada por Lortz de enteramente católica. Un cambio diametral. La crítica de Lortz es Lutero demasiado influenciado por sus vivencias. Él perdía a menudo el control y era muy impulsivo. Lortz era historiador. Intentaba dominar la realidad en vez de aceptarla. Muy interesante este aspecto. De dominar la realidad y no interpretarla o aceptarla. Y él dice, no siempre era Lutero oyente de la palabra, menos de la Iglesia. Su posición es subjetivista, y esto me parece bastante cierto. Lortz no encontró fácil aceptación en los medios católicos, pueden imaginar. Pero su tesis hizo un cambio fundamental de la visión católica en la persona y de la persona de Martín Lutero, a la cual siguió después un teólogo en mi tiempo de estudio que enseñó en la misma cátedra, que se llama Iserlohn, que después fue el gran empujador de lo que después dijo el Vaticano II en su documento sobre el ecumenismo, donde dice el texto, favoreciendo la unidad de los cristianos, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes según justicia y verdad a la condición de los hermanos separados y que por tanto pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos, y en segundo lugar el diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en espíritu religioso. En este diálogo expone cada uno por su parte con toda profundidad la doctrina de su comunión, presentada claramente los caracteres de la misma. Entonces, una posición ya totalmente diferente. Todo esto es un intento de Lortz y después de Iserlohn para darle una visión totalmente diferente de la persona y del hecho de la reforma de Lutero. Dice, la reforma es un asunto que afecta al catolicismo en el sentido de una complicidad también por parte católica en la motivación y por tanto en la culpa. Tenemos que asumir nuestra propia culpa y reintegrar en la Iglesia Católica el rico patrimonio de Lutero. Son palabras nuevas. Entonces, como digo, el otro teólogo Iserlohn sigue en la misma línea y más fuerte aún, lo que después un hombre que murió hace pocos años atrás, se llama Hermann Pesch, también un teólogo, solicitó que tenemos que dialogar más el uno con el otro para descubrir las mutuas riquezas. Y la actualidad es totalmente diferente. ¿Qué afirma el Concilio Vaticano II? Que es para nosotros lo importante. Primeramente, se requiere un reconocimiento más exacto de la doctrina y de la historia.
Después, un conocimiento más exacto de la espiritualidad y del culto. Y habla el concilio de un plano de una igualdad ante el problema teológico que separa las iglesias. El cardenal holandés Willebrands, que tenía una gran importancia en el trabajo ecuménico, después del concilio, habló en el año 1970 en la quinta asamblea de la Federación Luterana Mundial en Evian. Y dijo lo siguiente, y es muy importante escucharlo. A través de los siglos, la persona de Martín Lutero no ha sido siempre bien entendida y su teología tampoco ha sido rectamente presentada. ¿Quién osaría negar hoy que Martín Lutero era una personalidad profundamente religiosa que buscó con toda honestidad y con abnegación el mensaje del Evangelio? ¿Quién podría negar que a pesar de los tormentos que infligió a la Iglesia Católica y a la Santa Sede, es un deber para, con la verdad, no silenciarlo, ha conservado, sin embargo, una parte considerable de la fe católica antigua? El mismo Concilio Vaticano II no ha aceptado algunas exigencias que habían sido expresadas por Martín Lutero y gracias a las cuales muchos aspectos de la fe y de la vida cristiana son actualmente mejor expresados que antes. Reconocer esto, a pesar de todas las diferencias, es un motivo de gran alegría y de gran esperanza. Martín Lutero hizo de la Biblia, en una medida insólita para la época, el punto de partida de la teología y de la vida cristiana. Y 10 años después, dijo el Papa Juan Pablo II en Maguncia, ante el Consejo de la Iglesia Luterana: recuerdo en este momento que en 1510-11 fue a Roma Martín Lutero como peregrino al sepulcro del príncipe de los apóstoles, pero también como un hombre que busca e interpela. Hoy llego yo a ustedes, a los sucesores espirituales de Martín Lutero, y vengo como peregrino. Vengo para dar un signo de nuestra unidad en el misterio central de nuestra fe, con esta asamblea en un mundo que ha cambiado tanto. Comparen estas palabras con la de Johannes Cogeus. Se necesitaba 500 años para mirarse con sinceridad a los ojos, al corazón creyente, a nuestra fe en común. El Papa habla entonces de un hombre profundamente religioso y un hombre que busca con increíble pasión la salvación. Y la comisión mixta que publicó en los 500 años, 1883, del nacimiento de Lutero, ¿no? ¿Ya? Habla de Martín Lutero, del testigo de Jesucristo. Y dice: durante siglos, Lutero fue juzgado de forma diametralmente opuesta. Para los católicos fue durante mucho tiempo el hereje por excelencia. Se le reprochaba ser la causa misma del cisma del Occidente. Por parte protestante, desde el siglo XVI se ha glorificado a Lutero como héroe de la fe, glorificación a la que frecuentemente se añade su exaltación como héroe nacional. Pero sobre todo, Lutero fue comúnmente considerado como el fundador de una nueva iglesia. En las iglesias
y en la teología de la Reforma se redescubría a Lutero desde los comienzos de nuestro siglo. Pocos después comenzó también del lado católico un estudio creciente sobre la persona y sobre la obra de Lutero. Dicho estudio prestó una contribución científica notable al estudio sobre la Reforma y sobre Lutero. Y en relación con el progreso del entendimiento ecuménico, preparó el camino para una visión católica más positiva de Lutero. Por esta causa, las imágenes tradicionales de Lutero, marcadas por la polémica, se borran por ambas partes. Al mismo tiempo, se comienza a reconocerlo como un testigo del Evangelio, como maestro de la fe, como un heraldo de la renovación espiritual. Es bueno escuchar eso. Y nos hace falta escuchar esto para poder acercarnos. Hay otros argumentos, pero son muy largos, no los voy a leer. Pero son interesantes. Porque, ante todo, para nosotros los católicos, porque nos dan la oportunidad de ver a un hombre que ha tenido tanta importancia en el mundo con ojos diferentes. Porque podemos no solamente dialogar juntos, sino podemos orar juntos. Podemos servir juntos al pueblo fiel. Anunciar juntos el Evangelio y reconocer el bautismo en las iglesias y gozar las liturgias mutuas. Y el año pasado yo estuve varios meses en Alemania, me visité la primera vez al norte, donde no hay católico. Entonces, bueno, el domingo uno quiere alabar a Dios, fue a la iglesia luterana y me sentí en casa, de verdad. Me faltó el canon, por supuesto, pero fue tan maravilloso escuchar y cantar las mismas canciones, escuchar la misma palabra de Dios, ver una pastora que explicó la palabra del Evangelio, pero con tanta fe, con tanta vivencia, tuve que hablar después con ella, de verdad. Porque mi hermano que no quiso, después me dijo, tienes razón. Nosotros tenemos que orar más juntos para conocernos, porque la oración mueve montañas. En 2011 fue el Papa Benedicto XVI a Erfurt, al monasterio donde Lutero fue ordenado presbítero, y dijo: la cuestión de Dios fue lo que animó y constituyó el motivo y la pasión de la vida de Lutero. Una palabra muy linda. La cuestión de Dios fue lo que animó y constituyó el motivo de la pasión de su vida. Y esto es lo que necesita el pueblo hoy. Pasión por Dios y interés por el Señor, que es por muchos ya desconocido, como Jesucristo, como liberador de la humanidad, y que entregó su vida mostrando amor en la cruz. Esto fue la pasión de Lutero. Muchas gracias. Bueno, es mi turno. Muchas gracias también por la invitación el día de hoy. Yo quisiera abordar los desafíos que tenemos como iglesia, pero para eso también quisiera volver un poquito al contexto de Lutero, porque si lo pensamos bien es un poco parecido al contexto que tenemos hoy día, nuestra realidad actual. En un mundo que se encuentra en constante cambio, es fundamental recordar las raíces de nuestra fe y cómo esta ha evolucionado a lo largo de los siglos. La Reforma Protestante, como movimiento que se desarrolló hace 506 años ya,
desempeñó un papel crucial en la formación de lo que hoy conocemos como las iglesias protestantes.